Bueno, listo. Bueno, pues, a ver, ¿quién está? Casa Tibet Monterrey, Casa Tibet León, Casa Tibet Oaxaca, creo. No sé, no alcanzo a ver bien. Creo que sí. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos todos. Lama Tony se disculpa, pero le cambiaron su vuelo para de hoy en la mañana a mañana en la mañana. Entonces me pidió que un poquito así como de última hora, pero bueno, ya me dio el tema y todo esto. Según lo que me dijo, están viendo dentro de los 4 establecimientos de la atención, el cuarto de los 4 establecimientos de la atención del Satipatthana, lo que respecta al establecimiento de la atención en los fenómenos, ¿sí? En todos los dharmas, digamos, ¿sí? Estamos en lo correcto. Y dentro de eso, lo que son los 12 eslabones del surgimiento dependiente dentro de ese contexto general y las 4 nobles verdades. ¿Sí? ¿Estamos en lo correcto? Bien. Ajá. Sí. Ujú, ujú. De Dukkha. Ajá. Dukkha. Muy bien. Ah, ok. Muy bien. Entonces, dentro de ese contexto de Dukkha es donde lo que vamos a ver es un poquito lo que son los 12 eslabones del surgimiento dependiente. ¿Sí? O sea, vamos a repasar lo que son la primera verdad noble y un poquito vamos a tratar la segunda verdad noble porque es muy importante dentro de los 12 eslabones del surgimiento dependiente. Es justamente esta experiencia de insatisfacción y de dolor y de malestar y de inseguridad y de incertidumbre en la que estamos constantemente. ¿De dónde viene? ¿No? ¿Cuál es la causa profunda, digamos? Y entonces todo esto dentro del cuarto establecimiento de la atención, que es sobre todos los dharmas, ¿sí? Y dentro de este cuarto establecimiento de la atención, que es los dharmas o todos los fenómenos, se subdivide en varias categorías, eh, varios temas dentro de este. De hecho, podríamos decir, es el establecimiento de la atención más amplio. No sé si vieron los demás, ¿ya vieron los otros 3? El cuerpo, sensaciones, ajá, pensamientos, eso ya lo vieron. Ujú. Ok, el cuarto establecimiento de la atención, ahorita vamos a meditar, pero así antes de que entremos en materia meditativa, sí, para darles una idea, por qué vamos a meditar lo que vamos a meditar. Entonces, dentro del cuarto establecimiento de la atención, que es todos los dharmas o todos los fenómenos, se subdivide en varios subgrupos, podríamos decir, porque este cuarto establecimiento de la atención justamente nos habla de todos los dharmas, que por un lado es un poquito difícil de traducir esta palabra, dharmas, porque dharmas aquí no significa es solamente dharma como Buda Dharma, sino dharma aquí significa justamente todas las experiencias que un ser sensible, que un ser vivo, que un ser dentro de los 6 reinos de existencia puede experimentar. ¿Sí? Todo, desde los 5 bases sensoriales físicas hasta la sexta, que es la mental. Entonces, todo lo que puede percibir y cómo se relaciona ese ser sensible a través de la confusión y de la ignorancia con todo lo que es externo e interno. Bueno, pues eso tiene que ver con todos los dharmas. Entonces, por eso es el más amplio de todos los eh, establecimientos de la atención, ¿sí? Del Satipatthana. Entonces, uno de esos grupos, hay varios, uno de esos grupos es lo que es los 5 agregados, lo que el Buda le llamaba los 5 agregados del aferramiento. ¿Se acuerdan? Seguramente lo vieron justamente en Dukkha, los 5 agregados del aferramiento. Es importante siempre añadirle esta parte, porque los 5 agregados del aferramiento es toda la base física y psicológica, emocional, a través del cual un ser confundido, justamente, que no percibe la realidad como es, ¿sí? Construye una identidad constantemente propia y de otros y de todo, y a través de esa identidad se relaciona de una manera al revés de cómo existe todo. Ese es en realidad el, el- el problema fundamental de todos nosotros, que todo el tiempo estamos percibiendo al revés, estamos percibiendo de una manera incorrecta. Por lo tanto,
todo lo que sigue de ahí, pensamientos, palabras y acciones físicas, pues están, podríamos decir, ya contaminadas por esa visión que no es la correcta, no es la de un ser liberado o mucho menos despierto. Entonces, estos cinco agregados del aferramiento, que es, podríamos decir, con lo que estamos todo el tiempo metidos, que son el cuerpo. ¿Sí conocen los cinco eh, agregados? Sí. Skandhas, así se llama exactamente. En sánscrito o en pali es skanda, en tibetano es pumpo. En los dos quiere decir como justamente un conjunto de cosas, ¿sí? Un agregado de cosas. Mm, que está bien, obviamente así es como normalmente lo van a encontrar, skandhas o agregados, pero en una traducción quizá alterna, porque ninguna traducción es perfecta, ¿no? O sea, siempre hay algún término que nos puede dar una idea. Si nosotros le llamamos agregados o le llamamos montones, etcétera, el problema con esto es que nos puede dar la idea de que es algo estático, así como justo, como un montón de arroz, un montón de frijol que está ahí, ¿no? Un montón de arroz, un montón de frijol. El tema con nuestros cinco agregados es que es constantemente cambiante, es dinámico. Son procesos, son cinco procesos constantemente cambiantes. O sea, el aspecto físico y los cuatro aspectos mentales. Y esos están cambiando y están interactuando todo el tiempo entre sí. Entonces, una traducción alterna para estos cinco agregados podría ser estos cinco ríos o cinco flujos o cinco procesos, ¿sí? Psicofísicos, cinco procesos psicofísicos o cinco ríos que nos dan un poquito más la idea de que no es algo estático, sino que es un proceso en constante cambio e interacción e interdependencia. ¿Sí? De ahí también la importancia de entender lo que se llaman los 12 nidanas o esta cadena de condición y resultado o causa y efecto, ¿no? Cada uno de estos puntos va a ser condición para lo que sigue. Ya lo iremos viendo. O ya lo tocaron. No, no han tocado para nada los 12 nidanas. Perfecto. Entonces eso es lo que vamos a tocar. Y hay otros aspectos dentro del cuarto Satipatthana, el de los dharmas o de los fenómenos, que es las bases sensoriales y ahorita se me fue el otro. Y también podemos incluir lo que son los 7 factores del despertar o de la liberación y lo que serían las 4 nobles verdades, ¿no? En lo que es el Maha Satipatthana. Y el Satipatthana y hay Maha Satipatthana, o sea, el gran Satipatthana que incluye las 4 nobles verdades. Sí, hay 2 versiones. Bueno, hay muchas versiones de lo que son los establecimientos de la atención, ¿no? Pero digamos, esos serían los 2 que estaríamos, digamos, en los que son un poquito más conocidos. ¿Sale? Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque vamos a meditar en los 5 agregados, que es justamente parte del cuarto de los establecimientos de la atención. ¿Sale? Vamos a estar como revisando cada uno de ellos, cómo parece existir y cómo existe en verdad. Ese es nuestro problema, ¿no? Cómo lo percibimos y si no lo analizamos, vale, pero cuando lo buscamos y cuando empezamos a analizarlo, lo que surge es completamente distinto a lo que nosotros queríamos que era. ¿Ok? Bueno, pues vamos entonces primero a hacer un poquito de shamatha. Perdón por la larga introducción, pero era importante. Muy bien. Vamos a ver aquí. Vamos a irnos acomodando, asentando.
nos hacemos primero conscientes del lugar donde estamos, el espacio en el que nos encontramos. De manera de ir asentando la mente, primero donde estamos, luego el lugar donde estamos sentados. Y luego ir asentando poco a poco la mente en el cuerpo y simplemente reconocerlo en la postura de meditación, hacernos conscientes del cuerpo. Revisar que nuestra postura esté erguida y a la vez suelta. Dejar que el cuerpo se vaya asentando cada vez más en el lugar donde estamos sentados. Relajando cada vez más todo el cuerpo. Desde la coronilla de la cabeza, los músculos faciales, todo el cráneo, el cuello, los hombros. Y así poco a poco, toda la parte superior del cuerpo, luego la cadera, la pelvis y luego toda la parte inferior del cuerpo. Recorriéndolo mentalmente, soltando, manteniendo nuestra postura erguida. Recorremos lentamente el cuerpo, soltando, ajustando. Y mentalmente ahora, soltando todo lo que no sea esta sesión, pendientes, preocupaciones, actividades. Todo eso lo dejamos descansar, ahora no lo necesitamos. Y puedo brevemente pensar en qué es lo que me ha traído
a esta clase? ¿Cuál es mi motivación? Y vamos ahora a ir haciéndonos conscientes cada vez más de la entrada y salida del aire del cuerpo, en la parte donde te resulte más claro notar esa entrada y salida del aire. Es en las fosas nasales o el área de la garganta, todo el torso, el abdomen. ¿Dónde es más claro para ti? Y disfruta estar simplemente notando la entrada y salida del aire sin tener que hacer nada más. Como es natural, tarde o temprano, vamos a perder la atención en la respiración. Simplemente regresamos, mantenemos nuestra intención suavemente, sin ningún sentido de juicio hacia nosotros o frustración o competencia. Simplemente regresamos. Revisar por un momentito si el cuerpo ha generado tensión. Si es así, soltamos suavemente.
Y poco a poco regresamos la atención a la respiración, entrada y salida del aire. Y vamos a ir explorando cada uno de los agregados, escandas, flujos que constituyen lo que llamamos nuestra persona. El primero de ellos es el cuerpo. Tal vez la primera idea o imagen que surja cuando pensamos en el cuerpo es como si fuera una sola cosa, unitaria, sin partes, sin cambios, y que es como la plataforma de lo que yo siento que soy yo. Y vamos a ir poco a poco observando si representan ese cuerpo, esta idea que tengo, esta sensación que tengo primero de ser algo unitario, es decir, que no está hecho de partes. Y observa primero todo el cuerpo y ve notando todas las partes que forman eso que cuando no lo analizo parece que es uno solo. Desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, pareciera que es una sola cosa. Y así lo etiqueto como mi cuerpo, yo. Pero examínalo con un poquito más de calma y ve notando todas las diferentes partes que tiene el cuerpo. Primero desde el punto de vista externo, por ejemplo, el cabello, la cara y sus diferentes aspectos o elementos, el tronco superior, la parte inferior, como cada uno de ellos tiene también partes. El cuello y la cabeza no son lo mismo que el torso, ni los brazos, ni las manos, ni los dedos, ni la cadera, ni las piernas, etc. Esto parece muy obvio,
Pero nuestra reacción emocional, cuando digo mi cuerpo, por ejemplo, cuando hay algo que siento que le va a dar placer o dolor, hay una sensación de que eso es una sola cosa. Ya no digamos todos los órganos internos, todos los diferentes sistemas, los tejidos, las células, el interior de las células. Observa la multiplicidad de partes, pequeñitas, diminutas, medianas, grandes. Simplemente observa. Y aunque cuando no lo analizo pareciera que hay un yo en el cuerpo y que ese cuerpo es unitario, me doy cuenta en realidad de que es múltiple, muchísimas, muchísimas partes. ¿Dónde podría haber un yo unitario ahí? En eso que es múltiple. Y como la reacción, cuando no lo analizo, la reacción natural, espontánea, emocional es mi cuerpo. También con una sensación de que hay un yo que es dueño de lo que llamo cuerpo, o incluso de las partes del cuerpo, mi mano, mis ojos, mi hígado. ¿Dónde estaría el dueño del hígado, de las piernas, de la cabeza, de todo el cuerpo en su conjunto, con sus partes? ¿Dónde estaría ese yo, que es dueño del cuerpo, de sus partes? ¿Dentro del cuerpo? ¿Afuera del cuerpo? ¿Es uno y lo mismo que el cuerpo? Si es así, entonces ese yo también tendría que ser, desde el punto de vista físico, múltiple, no unitario como siento que es. Además, ese cuerpo está y sus partes están cambiando constantemente, sus múltiples partes están cambiando constantemente, a ritmos diferentes, a veces más lento, a veces más rápido. Los impulsos nerviosos son rapidísimos, el proceso de digestión es más lento, el crecimiento o decrecimiento de los huesos es más lento.
Los ritmos de cambio son distintos. Pero todo el cuerpo, cada una de sus partes, por minúscula que sea, está cambiando. ¿Dónde estaría ese cuerpo no cambiante? ¿Cómo puede ser? Y si yo es lo mismo que el cuerpo y mis sensaciones, que si yo no cambia, estamos en un problema porque el cuerpo está cambiando constantemente. Ese yo que siento que es unitario y estático, no lo puedo encontrar ahí. Inconsciente de todos los múltiples cambios que están ocurriendo a cada instante en esa multiplicidad de partes a las que llamo cuerpo. Y que además parece que existe por sí mismo, independientemente de todos los elementos, factores que hacen posible que el cuerpo exista. Para empezar, la fecundación del óvulo de nuestra madre por parte del esperma de nuestro padre. Y todos los sucesivos cambios y factores que han sido necesarios para mantener ese cuerpo. Que parece que existe por sí mismo, pero no es así. Necesitamos agua, alimento constante, aire, la luz del sol, muchísimos factores. El cuerpo no existe por sí mismo. Son estos tres aspectos que proyecto sobre el cuerpo. Y con base en eso, genero de manera espontánea, emocional, automática, una sensación de yo, una vivencia de yo, identificada con el cuerpo, que en realidad es múltiple, cambiante, condicionado. Aunque mi sensación es que no es así. Contempla alguno o varios de estos aspectos, uno, dos o los tres aspectos, de cómo de manera espontánea y emocional sentimos que el cuerpo es unitario, permanente y que tiene una realidad propia que existe por sí mismo. Y contrástalo con lo que acabamos de explorar. Y cómo al proyectar algo que no existe en realidad, generamos apego, esta necesidad de
tener algo que mantenga, que confirme, que proteja a esto que siento ser, el cuerpo, mi cuerpo. Y rechazo, huyo de todo aquello que lo amenaza, que siento que lo lastima. Y poco a poco vamos a ir soltando esta primera contemplación. Contemplación del agregado, de la forma o del cuerpo. Descansa simplemente notando la respiración. O puedes mantener una presencia abierta o simplemente notar dónde está la atención, como quieras. Muy bien. Bien, entonces esta es una primera contemplación del primero de los agregados. ¿Ok? Lo hicimos un poquito más lento, más detallado, para que vayamos viendo cada uno de los aspectos a través de los cuales o con base en los cuales generamos una sensación de identidad de yo, ¿no? Yo soy el cuerpo, ¿no? Y todas estas reacciones que obviamente que no son reacciones pensadas y razonadas y contrastadas, sino es lo que cualquier ser sensible como nosotros de manera automática pues concibe y percibe, ¿sí? Percibe el cuerpo como algo unitario. Eso es lo primero, no decimos mi cuerpo y piensas así en términos de, ¿no?, una unidad, mi cuerpo, ¿sí? Como tú te relaciones con tu cuerpo, ¿no? Me gusta mi cuerpo, no me gusta mi cuerpo, estoy alto, estoy corto, estoy flaco, estoy esto, estoy aquello, ¿no? Pero lo vemos en términos unitarios. Y de manera también automática dices yo, ¿sí? Yo soy, ¿no? Yo soy mi cuerpo. Te ves en el espejo y dices yo. No dices fulanito, menganita, dices yo. Yo soy ese en el espejo, ¿no? Y nos vemos como algo unitario. A menos que prestes un poquito más atención y a lo mejor estás viendo algún aspecto que la oreja o que la nariz o el cabello, ¿no? Entonces ahí es donde nos empezamos a fijar. Pero rápidamente, después de salir de esta como rápido examen, de nuevo volvemos al modo automático de yo soy esto, ¿no? Y dices, bueno, pues no es tan grave. Es que sí es grave. El tema es que sí es grave porque no existimos así. Si así existiéramos, fuera una sola cosa, pues a lo mejor, pero no existimos de esa manera. Entonces te percibes como algo unitario, pero en realidad es algo múltiple. Y generamos de manera automática y emocional, sobre todo, de manera automática y emocional, espontánea, una relación que es falsa, una relación que no corresponde con la realidad.
Y basta unos cuantos minutitos para darte cuenta, por lo menos a un nivel conceptual, todavía no es un nivel profundo, ¿sí? Estamos todavía a un nivel conceptual, aunque es meditativo, pero sigue siendo conceptual, ¿sí? Entonces vamos haciendo como nuestra disección de todo el cuerpo. Vamos viendo, primero puedes empezar por la parte externa, ¿no? El cabello, todo. Y luego la cara, sí, pero en la cara hay diferentes elementos y el cuello, sí, pero la parte de adelante no es la misma que la parte de atrás y la parte de los lados no es lo mismo que la parte de adentro. Y los hombros, sí, pero los hombros también están hechos de partes y los brazos y las manos. Sí, pero cada uno de esos está hecho también formado por partes. ¿Sí? Y así sucesivamente. Y luego toda la parte interna, los huesos y todos los diferentes tejidos y órganos, etcétera. Y te puedes seguir. Te puedes seguir a nivel de tejidos, te puedes seguir a nivel de células, te puedes seguir a nivel de componentes de cada célula. Y no es ciencia ficción, así es. Y te puedes seguir. Te podría seguir todavía más, sí, pero cada una son moléculas, son proteínas, son moléculas, y cada una de esas moléculas pues, son átomos y son electrones, y así te vas hasta la parte, ¿cómo le llama? El bosón de Higgs, ¿no? O sea, te vas a lo ya que es inexpresable, que raya en la nada, ¿no? Pero que no es nada, ¿no? Que es energía, pero pues energía condensada, etcétera. En fin, ahí hazle como tú quieras. Puedes ir al nivel que tú quieras. En realidad, desde un cierto punto de una perspectiva del Dharma, de un Dharma pues, más bien con una idea tántrica, llegas a saber que es energía, básicamente. Esto que es aparentemente sólido es energía. Energía que se estructura o que se organiza de cierta manera. Entonces, por ningún lado encontramos un yo que pueda, como diríamos, pegarse o colgarse a una estructura a la que llamamos yo, que es única, unitaria. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo, literalmente todo el tiempo, estamos teniendo una relación falsa, ilusoria, con esto que siento yo, que es el primer agregado. Todavía no hemos entrado en los otros. Es el primer agregado, digamos, es el más burdo, es el más tangible con el que, pues sí, puedo ver pues, mis manos y mis dedos y mi cabello, puedo pensar en, aunque no la vea en este momento, pues mi lengua y mi corazón y las costillas, y todo eso puedo pensarlo. Me sacan una radiografía y bueno, pues más o menos ahí, pues sí, ahí hay huesos, ahí hay no sé qué. Eso es lo más tangible. Pero cuando entramos en los otros 4 agregados, los otros 4 skandhas que corresponden al aspecto psicológico, psíquico, podríamos decir. Por eso los 5 agregados de la ferramenta son ese conjunto psicofísico, ¿verdad? De psique y cuerpo, ¿sí? Que no son cosas separadas, es un continuo también, ¿sí? Que está en constante interrelación. Eso también es importante, ¿ok? Se le llama del aferramiento porque con base en cada uno de esos que interpretamos incorrectamente como unitario, estático y no condicionado, o sea que existe pues, por sí mismo, cuando ya vimos, es evidente que está cambiando el cuerpo. Bueno, no es tan evidente. No es tan evidente porque cuando de repente te enfermas, dices, ¿pero por qué? ¿No? Hace rato estaba bien, ayer estaba bien, hace una semana estaba bien, o ya no estoy bien. Bueno, se te olvida que el cuerpo está cambiando, está interactuando además con un montón de elementos externos, internos, cuestiones genéticas, 1000 cosas, ¿no? Y se nos olvida. Entonces, sí, es evidente que cambia, pero no es tan evidente porque si fuera evidente, el envejecimiento y la enfermedad y la muerte te parecerían absolutamente normales. Pero no es así. ¿O sí? ¿Para ustedes es normal? No es nada así. No es, o sea, no lo vemos como algo natural. Nuestra reacción emocional espontánea es, ¿pero por qué? ¿Por qué envejecí? ¿Por qué enfermé? ¿Por qué morí? O alguien cercano a mí, ¿no? Que tú conoces. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo es un
conjunto de un montón de cosas que están cambiando, están interactuando y dependen, el tercer aspecto, ¿no? Dependen de un montón de cosas. Para empezar, pues que haya sido concebido o concebida y todos los nutrientes que se necesitan a partir de ese momento, que son innumerables. Y piensa cada instante de tu vida cómo necesitas estar. Dependes del aire, el oxígeno, ¿no? No nos acordamos, pero dependemos del oxígeno. Dependemos del agua, dependemos del alimento todo el tiempo, literalmente cada día necesitas estar, ¿no? Reponiendo, ¿no? Restaurando eso que se está gastando todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo estamos condicionados y dependemos de un montón de cosas. Eso también se nos olvida y parece que existimos de manera, lo que se llama, autónoma. ¿Sí? El cuerpo existe por sí mismo. Basta que te falte el oxígeno para que te des cuenta de que, no. Basta que no tengas suficiente líquido, ¿no? Y que tus células empiecen a pedir, necesito agua, necesito líquido, para que digas, no, tampoco. O alimento, tampoco. O sueño, descanso, también, ¿no? Es un nutriente, podríamos decir. Es un nutriente, ¿no? O a nivel físico, psicológico, porque están relacionados, como diríamos, el cariño, la cercanía de una de las personas, ¿no? Esa cercanía, ese lazo, no es solamente algo psicológico. Ustedes saben que hay experimentos, ¿no? Bueno, hubo experimentos terribles en los que se sometía a pequeños bebés, ¿no? O chiquititos. Básicamente los nazis hacían este tipo de experimentos en donde les daban a los niños alimento, agua, etcétera, a los bebés, pero ¿cómo se llama? Les negaban el contacto de cariño con la madre, ¿no? Y los bebés morían muy rápidamente, aunque aparentemente dices, pero ¿cómo? Si tienes todo, tienes alimento, tienes agua, tienes sueño, todo, pero no había ese aspecto. Entonces, podríamos decir que ese cariño, ¿sí? Ese lazo de amor y de cariño también, curiosamente, es otro de los elementos para nuestra supervivencia física. Pero ustedes, está súper interesante. Entonces, ¿dónde está ese yo autónomo, separado del yo? Porque digo mi cuerpo, no digo mis ojos o mis brazos, mis manos. Eso es como hablamos y bueno, vamos a seguir hablando así. Pero cuando lo analizamos, parecería que sí hay un dueño de mis manos, de mis ojos, de mi cabeza, de mi cuerpo. ¿Dónde está ese dueño? ¿Está en el cuerpo? O sea, ¿está el yo y es el dueño del cuerpo? De las manos, de las piernas, de la garganta. ¿Dónde estaría? ¿Sí? Cuando me pongo a analizarlo, es un poco absurdo, ¿no? Pues, ¿cómo que dónde está? Hasta dices, pues yo, ¿no? Mi cuerpo. Pero ¿quién está diciendo eso? Ujú. ¿Dónde está? ¿Estará separado del cuerpo? Absurdo, ¿verdad? Hay un yo afuera que es dueño del cuerpo. No, no. Esa opción no. Entonces, el budismo siempre se da a ver cuáles opciones hay, ¿no? Una es que está dentro del cuerpo. ¿Dónde? ¿Y cómo se vería ese yo que es dueño del cuerpo? ¿Es algo psíquico? ¿Es energía? ¿Es qué? ¿Mini-mí? ¿Es quién? ¿Quién es? ¿Dónde está? Aunque la reacción que tengo a cada instante es yo, mi cuerpo, ¿verdad? Se me está durmiendo el pie, mi pie. Se me está durmiendo mi pie. Ajá. ¿A quién? Pues a mí. No es a mi tocayo, es a mí. Sí, pero ¿dónde está mí? ¿Dónde está yo? Ujú. Bueno, pues no pasa nada. Pasa muchísimo, porque es a través de esa identificación falsa con algo que no es que generamos de inmediato apego y aversión. Ahí está dukkha, ¿no? ¿Te acuerdan? Ahí están todos los elementos, ahí están los tres tipos de dukkha que estaban viendo con Lama Tony, ¿no? El dukkha evidente, es decir, envejecimiento, enfermedad, muerte, a nivel físico.
Está el dukkha del cambio también. Es decir, que aún una experiencia agradable, placentera en un momento dado, ya que justo el cuerpo está cambiando y tiene necesidades diferentes, y etcétera, pues entonces tarde o temprano ese placer o bienestar pues va a pasar a malestar. Entonces lo que aparentemente es placer, en realidad desde el punto de vista del Dharma es malestar o dukkha disfrazado. ¿Sí me debe entender esta parte? O sea, aunque ahorita yo sienta un bienestar. ¿No, Chris? Nunca he entendido eso bien. Ok, 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 ajá. Problema de sufrimiento. Ok. Es que de acuerdo con el Dharma, lo que nosotros llamamos felicidad o bienestar, vamos a poner, o placer, que parecería existir por sí mismo, en realidad lo que está escondiendo es dukkha, que tarde o temprano se va a manifestar, porque la naturaleza misma de eso que llamamos placer está condicionado a que existan determinadas factores o condiciones. Cuando esas condiciones o factores cambian, entonces esa experiencia de placer se vuelve no placer, no es placentero. ¿Sí? ¿Te queda un poquito más claro? ¿O todavía no está muy claro? ¿Sí? O sea, sí es bienestar desde un punto de vista temporal chiquito, pero no es un bienestar duradero, no es un bienestar auténtico. ¿Sí? Tarde o temprano ese bienestar, como está condicionado, pues ya no va a ser bienestar. Entonces, sí, desde un punto de vista chiquito, sí es bienestar. No podemos negar que, pues sí, si te tomas un refresco frío cuando hace calor, pues sí, ay, pero ¿cuánto tiempo dura ese bienestar? Antes de volverse quizá malestar. Porque si sigues tomando esa coca fría, te va a doler la garganta. Entonces, lo que parece que te da bienestar, como está condicionado, esconde ahí está la semilla del malestar, de dukkha. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿No? Okay. Sí, en realidad es relativamente sencillo. Por ejemplo, la postura que tenemos ahorita, estamos muy a gusto y ya encontré la postura adecuada, ¿verdad? Pero como está condicionado el cuerpo a muchas cosas, tarde o temprano los músculos se cansan y entonces o se duermen y entonces necesito cambiar mi postura. Y entonces ya encontré y dice, no, esta es la postura. Ahora sí ya. Esta es. Pasa 1 minuto, 2, 5, 10, 15 minutos y vuelvo a experimentar malestar. ¿Sí? En la misma postura. Entonces, no es la postura lo que me da el bienestar. No, sino son un montón. No es la postura por sí misma. Porque si fuera por sí misma, podría estar 24 horas en la misma postura. ¿Sí me entiendes? Pero no es la postura por sí misma lo que me da el bienestar o esa sensación placentera, sino toda una serie de condiciones que están alrededor. ¿Sí? Entonces, por eso se dice que es un bienestar, pero que esconde, por su misma naturaleza condicionada, esconde tarde o temprano dukkha. ¿Sí? Que es insatisfacción. Dukkha es muy difícil de traducirlo, porque si lo traducimos como sufrimiento, muchas de las experiencias que tenemos en nuestra vida cotidiana no las catalogaríamos como sufrimiento, pero desde el punto de vista del Dharma sí son sufrimiento, sí son dukkha. ¿Sí? Se queda un poquito más. Y si lo vemos, dice, esto tiene mucho sentido. Sí, o sea, no lo tenemos que creer, pues. O sea, tiene mucho sentido. Porque en realidad, si ustedes se fijan, todos los seres sensibles estamos buscando constantemente bienestar, ¿no? Y está cambiando constantemente las fuentes de nuestro bienestar. Entonces, lo que te da bienestar en un momento dado te da insatisfacción en el siguiente. Entonces, ¿qué tipo de bienestar es ese? Se pregunta el Buda Dharma, ¿no? Si depende de condiciones, pues así como que un bienestar así muy profundo no es. No quiere decir que no se experimente ningún bienestar. Sí, pero está condicionado. No es un bienestar auténtico, porque depende de condiciones. ¿Sí? Sí es bienestar, pero lo que se llama hedonista, que depende de estímulos. ¿Sí? O sea, el que sea hedonista no lo vamos a catalogar como malo. No. Eso es no va por ahí.
Es hedonista, punto. Está condicionado. No le pidas al bienestar hedonista que te dé bienestar, como diríamos, predecible, estático, estable y demás, porque no te lo va a dar. Eso no te lo va a dar un placer hedonista, porque el placer hedonista, por definición, depende de las 6 bases sensoriales. ¿Sí? Del contacto. En fin, ahí es en donde entran muy bien los 12 eslabones del surgimiento dependiente. Súper bien. ¿Ok? Para ir entendiendo por qué se habla de dukkha del cambio. Y recuerden que el tercer tipo de dukkha, que es el más profundo, que se le llama dukkha también omnipresente, ¿sí? Porque está presente en todos los seres del samsara. Todos los seres sensibles experimentamos ese dukkha. ¿Y en qué se basa ese dukkha? El que no percibimos nuestra realidad como es, ni la realidad externa ni la realidad interna. Y nos identificamos con aquello que no somos. Nos identificamos, por ejemplo, con el cuerpo. Yo soy mi cuerpo. Y si yo soy mi cuerpo, estoy en problemas. ¿Sí? Porque ese cuerpo va a cambiar, va a envejecer. Por el mismo sistema nervioso que tiene, va a sentir dolor. No puede sentir placer todo el tiempo. Y aunque pudiera sentir placer todo el tiempo, ¿qué pasa cuando tú experimentas un determinado nivel de placer? ¿Qué sucede? Que tarde o temprano disminuye y pasa y te aburre. Y entonces necesitas más, una dosis mayor. ¿Sí? Ahí es donde podemos ver, eso es el placer hedonista. ¿Sí? Si existiera como nosotros nos gustaría, pues entonces échenme 45 tacos al pastor. Porque todo el tiempo voy a seguir sintiendo el mismo placer que con el primero. Y en el 10, y en el 20 y en el 100. No es así, porque depende de condiciones. Sí, de nuevo, pues es algo que podemos comprobar muy fácilmente. Entonces, el tercer tipo de dukkha es esa identificación con aquello que no somos. ¿Sí? Con aspectos que son condicionados, que son múltiples, que son cambiantes. ¿Sí? Y de manera, otra vez, espontánea, no pensada, no razonada, emocional, sentimos que sí hay un yo, ¿sí? Que existe de cierta manera. Recuerda que el Buda Dharma no te dice, el yo no existe en absoluto. Lo que te dice, el yo que yo siento que existe, cuando lo analizo, no lo encuentro. Y es una invitación, no es un dogma. Es una invitación para que investigues. A ver, ¿cómo está eso? Ese yo que yo siento ser no es como yo siento ser. ¿Cómo va? Entonces el Buda Dharma lo que te hace son líneas de investigación. Ese es el Satipatthana. Son líneas de investigación para que nosotros exploremos qué onda para empezar con el cuerpo. El primero de los establecimientos de la atención, ¿no? Con sus diferentes meditaciones que seguramente ya han visto. Empezando por la respiración. Y que la respiración no solamente sirve como base para tranquilizar la mente, que sería el shamatha, sino también como vipassana. ¿Sí? Porque a través de la respiración puedo notar, por ejemplo, para empezar, que la respiración no es unitaria, que no es lo mismo el inicio de la inhalación, la parte media de la inhalación, la parte final de la inhalación, y el inicio de la exhalación, parte media y final de la exhalación. No son lo mismo. ¿Sí? Digo inhalación, otra vez, como digo cuerpo, pero inhalación tiene partes. 2, está cambiando. ¿Sí? 3, está condicionada. ¿Sí me entienden? Entonces, aún la respiración no solamente me sirve como una base para el shamatha. Bueno, hay muchos tipos de shamatha además, muchísimos. ¿Sí? Uno de ellos es la atención en la respiración. Pero también la respiración me sirve como vipassana, ¿sí? Para ver profundamente cómo parece existir la respiración y cómo existe. Y ahí puedo ver todo.
En la respiración, inicio, parte media y final. Como todo lo demás condicionado. ¿Sí? Como mi cuerpo, como mi coche, como mis relaciones emocionales, como este planeta, como el universo. En una respiración. De lo profundo que es el Dharma. Está ahí. ¿Sí? De hecho, se dice que el Buda practicaba muchísimo el Vipassana en la respiración. Con eso le bastaba. No necesitaba cosas tan complejas. Porque ahí está todo. ¿Sí? Y ahí puedes ver que ese yo que parece existir, de cierta manera, no existe de esa manera. No que no exista en términos relativos, etcétera. Claro que sí. Claro que sí existe. En términos contextuales, condicionados. Sí, podríamos hablar de yo. Sí, pero nada más. En esos términos contextuales. ¿Sí? Dukkha viene cuando no comprendemos esto. Sobre todo el tercer tipo de dukkha es cuando no comprendemos esto. ¿Mm? Y de ahí la importancia, vamos a ver cómo estoy de tiempo, no lo sé. De ahí la importancia de detenernos aquí para hablar un poquito de los 12 eslabones del surgimiento dependiente. Se llaman 12 nidanas. ¿Sí? Es como cadenas, ¿no? 12 eslabones, son los 12 eslabones. Y como cada uno de esos eslabones es la condición para el eslabón que sigue. ¿Sí? De hecho, una enseñanza muy profunda del Dharma es que contiene también ahí todo el Dharma es, ¿sí? Si esto es, aquello es. Si esto no es, aquello no es. Dices, pues qué simple. Ahí está todo el Dharma. Ahí está todo el Dharma. De hecho, cuando escuchó eso, ¿cómo se llama? Shariputra y Moggallana, cuando lo escucharon de un discípulo del Buda, que le pidieron, oye, ¿quién es tu maestro? ¿No? Le dijeron, ¿quién es tu maestro? Porque vieron a este discípulo y dijeron, wow, este cuate está, o sea, de otras ligas. Este no es como nosotros, ¿no? Claro, Shariputra y Moggallana ya eran de grandes ligas, ¿no? Si no, no hubieran podido detectar a ese discípulo del Buda. Entonces pregunta, ¿quién es tu maestro? Y entonces dice, pues miren, la verdad, bueno, mi maestro es el Buda, pero la verdad es que yo no les puedo explicar gran cosa. Pero sí les puedo explicar esto. Sí les puedo decir esto. Y es básicamente lo que dice, ¿no? Si esto es, aquello es. Si esto no es, aquello no es. Esto es lo que enseña el Buda. Ahí están los 12 nidanas sintetizados. Ya está todo. Todo el Dharma está ahí. Claro, si lo sabemos, ¿cómo sería? Desempacar, ¿no? Como ir desarmando, pero ahí está todo. Entonces, los 12 eslabones es una de muchas maneras que tuvo el Buda para explicar el condicionamiento de todo lo que es condicionado, de dónde viene todo, qué es causa de qué es condición de qué. Es decir, no estamos metidos en este rollo, en el samsara, porque sí, hay toda una serie de condiciones. Y la primera, ¿se acuerdan cuál era, no? ¿Cuál es? Avidya, ignorancia. La primera, ¿sí? Avidya. Marikpa, en tibetano. ¿Ah? No vemos. Es no ver, literalmente es no ver, no conocer, no saber. ¿Qué es lo que no sabemos? Lo que estamos platicando, ¿no? ¿Cómo existe la realidad? ¿Qué es la realidad? Y al no saber qué es la realidad, interpretamos, construimos de manera automática y de manera distorsionada. Justo porque cuando no sabes, pues inventas. El sordo no oye, pero compone. Nosotros somos así. Somos sordos, ciegos, mudos. Todo y todo lo componemos, ¿no? Y mal. Es lo peor. Lo componemos y lo componemos mal. Eso es el samsara, ¿sí? Eso es el samsara, nuestra constante
interpretación, proyección, construcción de una realidad al revés de cómo es. Eso es el samsara. Causa profundísima la confusión. Esto, pues nada más, lo único que tengo que hacer es romper la confusión. Eso, sí, nada más. Eso es lo único. ¿Cómo le haces directamente? Si toda nuestra percepción es conceptual y errónea. Prácticamente cada momento. Que está potencial despertar en cada momento, sí, pero nosotros no lo percibimos, porque constantemente estamos generando karma y acciones negativas todo el tiempo, o prácticamente todo el tiempo. Estamos viendo al revés. Y estamos generando constantemente pensamientos, palabras y acciones físicas que son al revés de cómo es la realidad. Eso se le llama formaciones mentales. ¿Sí? Es el segundo eslabón. Entonces, la condición para las formaciones mentales, es decir, esta manera constante, repetitiva, inercial, espontánea de estar generando realidades ilusorias, la condición es la ignorancia, el que no vemos la realidad. Y si no ves la realidad, pues estás generando constantemente una interpretación incorrecta. La ignorancia en la cadena de los 12 eslabones, en la rueda de la existencia cíclica, que ustedes saben que se ponen todos los monasterios de budistas tibetanos, siempre está a la entrada, está en una representación de la rueda de la existencia cíclica. No sé si lo han visto o han visto películas o han visto fotografías. Exacto, ahí está. ¿Sí? La representación es un hombre que está vendado, que no ve, un hombre que está ciego. Y entonces pues ahí va el pobrecito pues como puede. Y nos tropezamos y nos caemos y vamos en la dirección contraria a la que queremos ir porque no vemos. Queremos ir hacia el bienestar auténtico y estamos generando bienestar hedonista, condicionado, y estamos generando dukkha de los 3 tipos. Todo el tiempo. ¿Sí? No te sientas culpable. Todos los seres sensibles estamos en las mismas. ¿Sí? No es un problema moral, no es el pecado original, y no, simplemente pues así es. ¿Cuándo empezó esto? ¿Quién sabe, hombre? ¿De qué te sirve? O sea, es una pregunta que el Buda dice, ¿para qué te la haces? Si fue hace 4 millones de años, o 1,000 millones, o 5,000, o 15, o 40,000. El hecho es que cada segundo en la mente mía está confundida. Y está proyectando y está generando justo estas formaciones mentales emocionales. ¿Sí? Se le llama formaciones mentales, pero en realidad también incluye todo el ámbito de lo emocional. ¿Sí? Se le llama samskara. Samskara es una palabra sánscrita que tiene 1,000 acepciones. Muy complicado. Samskara. Pero en este caso específico, samskara quiere decir eso. Samskara quiere decir algo que se está generando, que se está haciendo constantemente. ¿Sí? Por eso se representa este segundo nidana, este segundo eslabón, como un alfarero que está generando, está haciendo, pues eso, platitos y vasitos y cacharros de todo tipo. La mente está generando, por la confusión estamos generando todo el tiempo cacharros. Cacharros más otros cacharros. Bien interesante eso. Esa es nuestra vida. Generar cacharros. Desgraciadamente así es. Y eso nos lleva, el tercer eslabón, a la condición es las formaciones mentales, ¿no? Como condición surge la conciencia. Es decir, esa capacidad, ¿verdad?, de darse cuenta, pero de una manera distorsionada, por supuesto. ¿Sí? Es una conciencia aflictiva, no es una conciencia liberada, iluminada, etc. Es una conciencia que no es como debe ser. ¿Ok? Es la conciencia.
o las conciencias, si le quieres llamar, ¿sí? Los diferentes tipos de conciencias. ¿Sí? Ustedes saben que hay 6 conciencias, ¿no? Por lo menos en un cuerpo físico hay 6 conciencias. ¿Sí? O en el ser humano por lo menos hay 6 conciencias. No sé en otro tipo de seres vivos si hay las 6 conciencias, no lo sé. Hay seres que no tienen ojos, ¿no? Pues ahí la conciencia visual no funciona. Los seres de las profundidades del océano, pues no tienen, digamos, órganos para percibir la luz. Entonces ahí, pues técnicamente la conciencia visual está en off, está en potencial, digamos. ¿Sí? ¿Ok? Son las conciencias. Y de la conciencia como condición viene lo que se llaman las bases sensoriales. Ahora sí. Nombre y lo que se llama nombre y forma. Nombre y forma. Nombre es Nama Rupa en sánscrito. Nama Rupa. ¿Sí? Nama ahí en realidad se refiere, no es el nombre como tal, aunque por extensión sí podría ser nombre, porque cuando se designa algo, de alguna manera cobra existencia para nosotros. Cuando no hay un nombre en el ser humano, pues no hay un concepto y por lo tanto no sabemos qué es. No existe para nosotros. Para nosotros. ¿Sí? No es que no exista en absoluto, es que no existe. Entonces es una manera. Pero básicamente se refiere a esas, digamos, esa capacidad mínima que tiene el ser sensible para percibir. Conciencia, nombre y forma. Forma que es, pues en un embrión, porque esto también se ve a nivel embrionario, ¿verdad? En un embrión son esos pequeños, digamos, ¿cómo diríamos? Elementos que a través del proceso embrionario van a ser los diferentes órganos sensoriales. Y todavía no se forman los órganos sensoriales, son como ¿cómo diríamos? El antecedente. Ahora, una vez que ya tienes eso, nombre y forma, ya estás en un punto de la cadena en donde ya todo se va a precipitar. Todo se va a precipitar. Pero lo que sigue son, ahí sí, las 6 bases sensoriales, ¿sí? Ya formadas, completas. Y a través de las 6 bases sensoriales, pues nos relacionamos con el mundo externo e interno. Se le representa como una casa con 6 ventanas. Una casa con 6 ventanas. Son las 6 bases sensoriales. ¿Sí? Y la conciencia es como un mono que está en esa casa. ¿Sí? Y entonces se asoma por una y por otra y por otra y por otra. Eso somos nosotros. La mente es el chango. Para nosotros nuestra mente es un chango ahorita. Nosotros sentimos que estamos bajo control. Yo pienso lo que quiero, yo siento lo que quiero, yo digo lo que quiero, yo veo lo que quiero. No. Está el mono ahí enloquecido. Ahora es un mono hipersónico, la verdad. Porque te da la sensación, es que es tan rápido ese mono, que te da la sensación de que estás percibiendo todo al mismo tiempo. O sea, que ves, sientes, hueles, oyes, piensas, todo al mismo tiempo, pero no es así. Por eso digo que es un mono supersónico. Porque en realidad pasa de puerta en puerta a una velocidad supersónica. Entonces te da la idea, a mí ya está lloviendo, te da la idea de un yo sólido. Justo eso es lo que te da la idea. Es tan rápido la mente a través de las bases sensoriales que te da la idea de un yo sólido que está percibiendo, que es, cuando en realidad es un mono enloquecido. ¿Sí? La mente está enloquecida. Va tan rápido, los procesos mentales, emocionales son tan rápidos que te dan la sensación de que sí hay un yo. Ahí está una de las bases de esta sensación que tengo constante de yo, es que las 6 bases sensoriales están, y las 6 conciencias, ahorita vamos a ver eso, pero las 6 bases sensoriales pues son ventanas a través de las cuales percibimos hacia adentro, entre comillas, y hacia afuera también entre comillas. Porque no hay tal dentro y fuera absolutos.
Eso también es muy interesante. ¿Ok? ¿Sí vamos? ¿Perdón? Ok. Vista, oído, olfato, gusto, de las sensaciones táctiles y la mente. ¿Eh? Una, y la mente, son seis. ¿Sí? Son seis. La base sensorial de la mente, pues es, en nuestro caso, podría ser el cerebro o todo el sistema, digamos, nervioso, etcétera. ¿Sí? Y la mente misma, o sea, la parte orgánica sería todo lo que es el cerebro. Y la parte, digamos, no orgánica sería la mente misma, que es la base. La mente es la base de la conciencia mental. ¿Ok? Así como todo el sistema, digamos, óptico es la base de la conciencia visual a través de la cual se puede expresar, etcétera. Y así cada uno de ellos. ¿Ok? No solamente el ojo, sino todo el sistema óptico. ¿Sí? La retina, y los nervios y todo lo que está ocurriendo aquí en el cerebro y las conexiones, todo. No nada más es el ojo. Es algo muy complejo. Lo mismo el oído. ¿Sí? Por eso lo decía, cuando es en la condición, en el eslabón anterior, ¿sí? Que es nombre y forma, es forma, cuando hablamos de forma, es cuando apenas se está formando a nivel embrionario esas bases sensoriales. Todavía no están desarrolladas. Así es como se explica o se explicaba de manera clásica, lo cual es sorprendente porque estamos hablando ahí de embriología hace 2600 años. La embriología en Occidente se desarrolló de manera muy reciente. No tiene 2600 años la embriología en Occidente. Es más, no había Occidente. Como lo conocemos actualmente, por supuesto. A eso me refiero. ¿Ok? ¿Sí vamos? Una vez entonces que están estas bases sensoriales, ya está todo listo, ya está el escenario puesto. ¿Ok? Las bases sensoriales son la condición para algo que se llama el contacto, que es el siguiente eslabón, el contacto. ¿Qué quiere decir contacto? Es la unión de tres aspectos. Tres aspectos, que es digamos, la parte orgánica, ¿sí? Vamos a suponer el oído, ¿no? O sea, todo el sistema auditivo, eso es una. Dos, la conciencia auditiva, ¿verdad? Que es mental, conciencia auditiva. Y tres, vibración en el aire, vibraciones en el aire. ¿Sí? Entonces tenemos vibraciones en el aire, un sistema auditivo que funciona, obviamente, si no, no. ¿Verdad? Y la conciencia auditiva. ¿Sí? Cuando el cadáver, a pesar de que pues está la vibración y que teóricamente aún tiene la conciencia auditiva, pero ¿qué es lo que no tiene ya? Que no le funciona, pues la parte orgánica. Entonces ahí no puede haber contacto. ¿Sí? La conciencia auditiva sigue porque es parte de las 6 conciencias, son 6 conciencias mentales en realidad. ¿Sí queda claro esto? Es decir, la mente se subdivide en 6, podríamos decir, para funcionar en un ser sensible como nosotros, se subdivide en 6 para poder interactuar justamente con el entorno. ¿Sí? ¿Queda claro esto? ¿Sí? Ok. Entonces, el contacto es eso, es la unión de estos, o justamente el encuentro de estos 3 elementos, el aspecto orgánico, el aspecto de la conciencia respectiva y propiamente el fenómeno físico, o en el caso de la mente sería, ¿cuál es el órgano? Pues la mente misma. O si quieres, por un poquito para hacerlo más moderno, pues todo el sistema nervioso, cerebral, etcétera, todos los procesos cerebrales, podríamos llamarle así, aunque no necesariamente, pero cuando tenemos un cuerpo, sí. ¿Y cuáles serían los objetos? Así como hay vibraciones, y así como hay fotones, y así hay como moléculas, etcétera, pues son los objetos mentales. ¿Sí? Ideas, pensamientos, recuerdos, fantasías, etcétera. ¿Sí? Esos son los objetos. No son objetos como esto, pero son objetos en el sentido de que se unen estos 3 aspectos. ¿Sí? El órgano, la conciencia respectiva y el objeto.
¿Sí? ¿Queda claro hasta aquí? Entonces, cuando tú estás pensando o recordando, o ahorita qué vas a hacer en un ratito, ¿verdad? Ahí, serían los objetos mentales? Pues los tacos que te vas a comer o que te vas a tomar el metrobús, en fin, recuerdos, lo que vas a hacer mañana, todo eso. Son objetos mentales. Cuando sueñas, sigue habiendo objetos mentales. Está ahí. De hecho, las otras 5 bases sensoriales, ¿qué les pasa? Y respectivamente las conciencias se adormecen, se retraen, no 100%, pero en buena medida se retraen. Y lo que está al frente, lo que está, digamos, dominando todo prácticamente es la conciencia mental y los objetos mentales que están surgiendo. ¿Sí me doy a entender? Por eso, esa es una de las razones porque cuando dormimos, pues la mente entra en un estado muy, muy interesante. Sumamente interesante, porque los otros 5 sentidos no nos distraen. Cuando estamos en la vigilia hay muchas cosas que nos están distrayendo, que están ocupando la mente a través de las otras 5 conciencias físicas, ¿verdad? ¿Ok? Pero cuando dormimos se retrae. Entonces eso es el contacto, cuya condición previa, recuerda, vámonos un poquito para atrás, porque esto es muy importante, porque uno debe de aprenderse, bueno, no debe, ¿verdad? Porque no es una obligación, pero es algo muy útil acordarnos no solamente de qué va condicionando a qué, sino al revés también, ¿no? ¿Cuál es la condición previa? Entonces vamos a hacer, ok, llegamos a contacto. A ver, examen. ¿Cuál es la condición para que haya contacto? Bases sensoriales, ¿ok? ¿Cuál es la condición para que haya bases sensoriales? Nombre y forma. Nombre y forma. ¿Cuál es la base para que exista nombre y forma? Las conciencias o la conciencia, ¿no? ¿Cuál es la base para que existan las conciencias o la conciencia? Las formaciones mentales, emocionales o acciones, ¿verdad? ¿Y cuál es la condición para que haya formaciones mentales? La ignorancia. ¿Sí? Entonces así dices, ok. Ahora hay varias maneras. Hay varias maneras de ir entendiendo la cadena de los 12 eslabones interdependientes. Hay varias maneras. Que cada una de ellas se va subdividiendo en lo que son causas pasadas, efectos presentes, causas presentes y efectos futuros. ¿Sí? Porque incluye no solamente una vida. Las 12 eslabones incluyen 3 vidas. Pero no me voy a meter en eso, ya lo irán viendo. Pero es súper interesante, ¿sí? Porque una vez que hay bases sensoriales, ¿sí? Y una vez que hay nombre y forma, bases sensoriales, contacto, o sea, todo eso son los efectos presentes de algo que ocurrió antes, que fue la confusión, las formaciones mentales y las conciencias. ¿Sí? Eso fue antes, en otra vida. La confusión es lo que en el bardo del devenir, ¿no? Todas las formaciones mentales que no solamente ocurren en el bardo, en este momento están ocurriendo. ¿Sí? Pero solamente ¡pum!, te traen aquí. ¿Ok? Entonces hay conciencias, hay nombre y forma, ya nació el fetito, bueno, ya fue fecundado, y a partir de ahí, bases sensoriales, ¿no? Se desarrollan, y a partir de ahí, contacto. Que sabemos que la vida intrauterina es muy rica en contacto. O sea, hay toda una serie de interacciones a nivel intrauterino muy importantes. O sea, no solamente es cuando nace el chiquito, no la chiquita, sino dentro de la madre, oye, siente, huele, saborea. Entonces, digamos, podríamos decir que esas bases sensoriales ya están, una vez que ya en el ser humano ya están, digamos, maduras, ya hay contacto. Es decir, el contacto empieza desde el embarazo, desde que estás en el vientre de tu madre. Ahí empieza el contacto. Sí saben ustedes, ¿no? Que si la madre come algo picante, le afecta al niño. Si hay sonidos estridentes o agradables o lo que sea, pues el feto reacciona a eso. Quiere decir que ya hay contacto. Ahora, una vez que hay contacto,
como condición viene el siguiente eslabón, que es la sensación. La sensación. Muy importante. Esta parte es súper importante. La sensación. ¿Sí? Una vez que hay contacto, porque hay las bases sensoriales, ¿sí? Ya están las bases sensoriales, hasta nombre, forma, bases sensoriales. Contacto, hay sensación. ¿Sí? La condición para que haya sensación es el contacto. Puede ser, recuerden, de 3 tipos. Agradables, desagradables e indeterminadas o neutras. De ello habla el segundo satipatthana, el segundo aspecto del satipatthana, que son las sensaciones. ¿Se acuerdan? Que ya lo vieron esto. Muy importante. ¿Sí? Es todo el mundo. El mundo de las sensaciones es importantísimo. Tan importante que dentro de los 5 agregados psicofísicos, en la parte psíquica, el Buda pone a las sensaciones como uno de los agregados más importantes. O sea, está el cuerpo y luego están las sensaciones. Y luego están otros 3. ¿Y por qué el Buda no hizo cuerpo y mente? ¿Sí? Procesos físicos y procesos psíquicos. Podría haber sido así. En la antigua Grecia sí era. En Roma, en muchos lados, muchas culturas era cuerpo y mente. Pero en la antigua India no fue un invento del Buda, pero el Buda toma esto. En la antigua India ya se hablaba de estos 4 aspectos, porque las sensaciones son importantísimas. Decía de Alan Wallace, la sensación es el motor de los seres vivos, es el motor de los seres sensibles, de los seres del samsara. ¿Sí se fijan? Es tan importante la sensación. Puede ser una sensación física, es decir, generada por el cuerpo, puede ser una sensación generada por algo que oímos, que vemos, que olemos, que tocamos y que pensamos. ¿Sí? O sea, dentro de las sensaciones agradable, desagradable, indeterminada, pueden tener todas estas fuentes. Pueden tener 6 fuentes, porque hay 6 bases sensoriales. ¿Se acuerdan? Hay 6 bases sensoriales, entonces hay 6 tipos diferentes, o más bien las sensaciones pueden expresarse a través de 6 tipos diferentes de contacto. ¿Sí? Hay contacto visual, hay contacto auditivo, olfativo, etc. Y hay contacto mental. Bueno, entonces la sensación puede ser despertada o activada por ese tipo de contacto particular. ¿Sí? ¿Sí queda claro esto? Es súper importante. Porque si ustedes se fijan, todo el tiempo, nosotros, todo el tiempo, a través de las 6 bases sensoriales, ¿qué estamos buscando? Sensaciones agradables. Placer, bienestar, desde lo más tontito hasta lo más, podríamos decir, más complejo, más profundo, podríamos decir, ¿no? No sé, un bienestar espiritual, podríamos decir. ¿Sí? Más profundo, estamos buscando todos. O tengo sed y pues tomo, es muy tontito, o sea, todos. Puede ser algo muy simple como eso. Como tengo sed, busco agua y a través del contacto del agua, cuando tengo sed, pues entonces experimento sensaciones agradables. Puede ser algo tan simple eso. Puede ser una relación romántica o puede ser algo estético o puede ser cualquier cosa. O viceversa, ¿no? El evitar cualquier tipo de malestar, desde la picadura de un mosquito o ahora que vamos a entrar en esa época, por eso lo digo, que el mosquito está zumbando en tu oído, ¿no? Es una de las cosas más, creo que a casi todo mundo le resulta repugnante ¿a poco no? Así como que porque entonces te tapas, pero te estás muriendo de calor y entonces es una lata. Y como en Ciudad de México no acostumbramos tener ni mosquiteros, ni ventiladores, ni nada, ¿no? Entonces, es difícil. En otras partes de México sí, pero aquí no. Es muy difícil. Entonces,
ese constante escapar de la sensación desagradable, en este caso por el sonido de un mosquito, ¿eh? Genera toda una serie de reacciones, emociones, pensamientos, acciones físicas. Voy a matar al mosquito. ¿Por qué? Porque me desagrada su sonido. O porque me va a picar y me va a dar dengue. O por cualquier otra razón que quieras. ¿Sí? Entonces es cierto lo que decía Alan Wallace. Las sensaciones son el motor. Son nuestro motor. ¿Sí? Y para obtener algo agradable, pensamos, decimos y hacemos un montón de cosas. A veces está muy bien, a veces no está tan bien. Y viceversa, para evitar algún tipo de malestar, de sensación desagradable, vamos a hacer lo que sea. Entonces es muy importante este punto. Y ahí es donde vemos que el agregado y esa cadena están presentes, ¿sí? Porque recuerden que las sensaciones son uno de los 5 agregados, pero también son una de esas eslabones. Entonces está bien padre porque si tomamos este elemento del segundo agregado, que es el de las sensaciones, y lo vemos en el contexto de las 2 eslabones, dices, eso es súper interesante. Porque una vez que hay contacto hay sensación. Sí, es a menos que seas un ser ya muy cultivado. De hecho, una de las maneras en que podemos ir rompiendo con esta velocidad de la cadena de los 2 eslabones es justamente ahí, entre el contacto y la sensación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en lo que es la tradición de Goenka, ¿no? Del Vipassana, lo que se le da un enorme énfasis es al segundo Satipatthana, a la sensación. Y quedarse. Ahí. ¿Para qué? Porque contacto va a haber. O sea, tienes sistema nervioso, tienes cuerpo, va a haber. Te van a doler las rodillas, te va a doler esto, te va a doler todo. ¿Por qué? Pues porque tienes un cuerpo y tienes sistema nervioso. Va a haber contacto. ¿Sí? Y va a haber sensación. El punto es cómo se le puede hacer para no pasar al siguiente eslabón. ¿Sí? Que es lo que se le llama, yo le llamo avidez. Yo no le llamo apego, le llamo avidez, que está más cerca del original. Sánscrito o en Pali, que es sed, Trishna. Trishna quiere decir sed. ¿Sí? Sed quiere decir, todavía no tengo eso que me va a aliviar la sed, pero ese deseo, esa avidez, ese anhelo por tener eso que siento que me va a dar bienestar. Eso es avidez. También esa avidez se puede mostrar de manera negativa, la avidez a no sentir algo, la avidez a rechazar algo. ¿Sí? Avidez no solamente es algo placentero, puede ser avidez a, ¿cómo diríamos? La aversión, es decir, distanciarme de eso, ¿sí? Pero también es avidez, también es trishna, ¿ok? Eso es importante. Sí, porque se le conoce como apego, pero en realidad ahí también está la aversión. Esto es súper interesante. Y un ejemplo también podría ser el hecho de que una persona que a menor conato de un posible dolor de cabeza, un malestar estomacal o muscular, luego se mete 2 pastillas. Correcto, eso es avidez. ¿Qué es lo que no quiero? El punto de la avidez es que quiero algo. Todavía no lo tengo, pero quiero algo. ¿Qué es lo que quiero? No sentir dolor de cabeza o del estómago. Correcto. Por eso les digo que no es solamente así algo teórico y filosófico, sino que está ocurriendo todo el tiempo. Ahorita yo siento calor, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo avidez de que pongan el aire acondicionado. Es un ejemplo, pero vale. Sí, se vale. Bueno, ¿sabes qué? No, porque ya casi nos vamos. No tiene mucho. Gracias, Mario. Cris. Sería justamente el tercer tipo de sensación, que es indeterminado. Que no sabes ni uno ni otro. No hay avidez, o sea, no hay, o sea, ahí no es que
O sea, sí hay avidez en este sentido, porque en una sensación indeterminada, casi siempre queremos llevarla a algo placentero o casi siempre queremos llevarla a algo placentero. Cuando es indeterminada o neutra. Sí, si no siento nada, pues entonces como que no siento como que, o sea, sí siento, pero X. Entonces sí hay avidez también para tratar de cambiar eso que es indeterminado en placentero. Entonces sí, también hay avidez. Bien interesante. Eso, ¿ok? Y de la avidez, en un siguiente, y aquí ya me voy a detener. El siguiente eslabón es que, ¿qué sigue? De la avidez, que quiero algo, todavía no lo tengo, pero quiero algo. ¿Qué sigue? Ajá, se llama, ahí sí sería aferramiento. Ahí sí sería aferramiento. Ujú. No solamente se me antoja, sino lo agarro, ¿no? No quiero esto. Exactamente, porque es esa intención. Bueno, desde la avidez ya ahí habría, desde la avidez. Con el aferramiento se intensifica, pero la avidez es, recuerden que el karma es la intención, ¿no? Es la elección o intención o decisión de hacer algo, casi siempre inconsciente. Porque uno piensa, oye, no, pero pues es que yo no tenía intención de eso. De todas maneras es karma. Porque ese movimiento de la mente a querer algo, o a rechazar algo, o a cambiar algo, o a hacer. ¿Sí? Eso es el karma, es esa intención. Justo. Entonces en la avidez empieza. Ahí ya se está moviendo la mente. En el aferramiento podríamos decir que se intensifica. Se hace más pesado, se hace mucho más difícil. ¿Sí? Ese es el aferramiento. Y la palabra en sánscrito es muy distinta para uno y para otro. Y a veces los confundimos. Hicimos aferramiento por apego. No, es que son palabras distintas, son eslabones distintos. Entonces, como condición del aferramiento está la avidez, o el antojo, o el anhelo, como le quieras llamar. Ujú. Que es Trishna. Pero el aferramiento tiene otro término en la cadena de los 12 eslavones, que es Upadana. ¿Sí? Upadana. Sí, y una de las acepciones de Upadana es combustible. Y es muy interesante. Porque ese es el combustible de qué? Ajá, de todo lo que sigue. Sí, entonces está la avidez y luego ya lo tienes. Entonces ya está ardiendo. Ya es el combustible, gasolina, madera, lo que sea. Cada vez es más difícil, el karma esa intención se va solidificando. Ujú. Súper interesante. Vamos a dejarlo hasta aquí. Con eso es más o menos lo que tenemos que... A ver, nada más para terminar. Ah, dime. Sí, claro que sí. Adelante. Una vez que está solidificado el karma en relación, como lo comentaste ahorita, del sadhana, si entendí bien, Ajá, hay combustible, están todas las condiciones y circunstancias. sí. ¿Cuál sería la recomendación para...? Ya una vez que ya estamos en aferramiento, Sí. necesitamos mucho entrenamiento porque ya cada vez es más difícil. ¿Sí? O sea, con el contacto y sensación, ahí hay un espacio difícil. Ya de por sí eso es muy difícil. ¿Cómo se llama? Del contacto, la sensación a la avidez es muy fuerte también. ¿Sí? Y de la avidez al aferramiento es todavía más fuerte. Entonces, en todos los puntos se puede, pero no en todos los puntos es tan fácil. Hay puntos que son más débiles en esa cadena. En esa cadena hay puntos que son un poquito más débiles. No en todos es tan sencillo. Una vez que llegamos al aferramiento, claro que se puede hacer algo, pero necesitas un entrenamiento así brutal para lograrlo. Entonces, como yo no tengo ese entrenamiento, pues prefiero más bien de la cadena irme más para atrás. Por ejemplo,
contacto-sensación o sensación-avidez. ¿Sí? Pues puedes notar la sensación, porque recuerda, una vez que hay contacto, ya te fregaste, hay sensación. Bonita, fea, X. Ujú. ¿Es posible expandir o aumentar ese espacio entre contacto y sensación? Sí, sí es posible, pero necesitas un entrenamiento meditativo muy cañón, en Vipassana o en algún otro tipo de técnica. Ujú. Pero también se puede de la sensación a la avidez, o sea, notas, sientes, está ahí la sensación, entonces puedes pasar a la avidez, que es lo más fácil. ¿Por qué? Porque es algo tan enraizado en nosotros, no es un proceso consciente. ¿Sí? No es un proceso consciente para nada. Entonces es dificilísimo de tener ¿cómo se llama? De la sensación a la avidez. Es muy difícil. Entonces sí necesitamos un entrenamiento meditativo muy, 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 muy asiduo, muy fuerte, para simplemente notar la sensación que va a surgir a través de los 6 campos sensoriales y no pasar sin reprimir, porque no se trata de sentir aversión hacia la sensación. Es una sensación, es algo que es condicionado. En sí misma la sensación no tiene nada de malo. Es algo condicionado, natural, sí. En un ser como nosotros, sí. Pero ahí es en donde podemos, con el entrenamiento primero conceptual y luego meditativo, decir, ok, ahí está la sensación, me quedo. Sí, que esa es la técnica de Vipassana. Sí, te quedas. Notas ahí todo lo que está surgiendo, el volcán y todo, y luego dices, pero si lo dejas, ¿no? ¿Qué pasa? Va bajando. Ahí es un buen momento, o sea, esa es una buena herramienta. ¿Sí? Hay muchas, pero esa es una buena herramienta, notarlo. Aprender a hacerlo con cositas pequeñas, o sea, no lo vas a hacer en medio de un ataque de furia, o de apego, o de celos, o de no sé, no, ahí, pues hombre, teóricamente sí lo puedes hacer, pero lo más seguro es que no. Entonces, con pequeñas cositas, con el mosquito, con el calor, con el hambre, con la sed, como nos dice Shantideva, empieza con cosas pequeñitas, lo que él le llama, ¿no? Kshanti, la paciencia, o sea, quédate ahí. Y así nos vamos entrenando para que cuando vengan las cosas más rudas, la mente esté acostumbrada, ok, ahí está la sensación, no me puedo hacer como que, ay, no siento, no sé, ahí está la sensación, pero es meramente una sensación. Y ese parece el Satipatthana respecto a la sensación es tan importante. ¿Sí? Porque aprendemos a notar las sensaciones como lo que son. No sé si se acuerdan el Satipatthana, ¿no? Que en esa parte dice, ¿no? El meditador o el practicante se da cuenta de las sensaciones como sensaciones. Y nosotros no percibimos las sensaciones como sensaciones, sino son historias, narrativas, cuentos de terror, de lo que tú quieras, de amor, de lo que tú quieras. Pero no son sensaciones. Entonces, ¿qué recomiendo? Satipatthana las sensaciones. Porque poco a poco, bueno, obviamente el cuerpo, pero las sensaciones es muy útil, sumamente útil. Y luego el de los pensamientos, de la mente. Porque ahí notamos, ya no son las sensaciones, es todo lo que está surgiendo. Que el apego, que la aversión, que esto, que los celos, que la envidia, que la importancia personal, para arriba, para abajo, lo que tú quieras. Ok, ahí estás. Lo ves como lo que es, no como lo que imaginas, no como lo que proyectas. Y ya, poco a poco, entonces, el paso de contacto a sensación, avidez y aferramiento con los años, idealmente, si practicamos, se va disminuyendo. Va a seguir surgiendo la avidez y el aferramiento, sí, pero van a ir perdiendo fuerza, van a ser más rápidos, van a ser más fáciles de irlos trabajando. Claro, dirías tú otra vez, pues hombre, lo más fácil es llegar a la confusión. El primer eslabón, sí, pero eso está, porque es algo que está, no en el subconsciente, está como 500 kilómetros abajo del inconsciente. Nosotros ahorita todavía podemos apenas asomarnos a los mecanismos
medio ocultos. Pero los mecanismos más ocultos, que son el triple veneno, muy difícil. Muy, no imposible, pero muy difícil. Porque son increíblemente arraigados y profundos. ¿Sí? Entonces no quiero desanimarnos. Con esto no quise, pero digamos que una estrategia más realista en este momento es pégale a las emociones aflictivas. Ahí sí. ¿Sí? ¿No es el triple veneno? No. Las emociones aflictivas son el resultado de que, pues, de estos dos eslabones, ¿no? Ya vimos las condiciones. ¿Ok? Bueno, entonces le dice, bueno, yo le voy a decir a la Mantoni, pero ustedes también le dicen que nos quedamos en el nidana de aferramiento de Padana. ¿Mm? Y piensen esto porque además no solamente es así de 3 vidas, según otras interpretaciones, estos 2 eslabones están ocurriendo cada momento en nuestra vida. O sea, son procesos psicológicos. Si me entienden, esto es súper interesante. Esa es otra manera de ver los 2 eslabones, como algo que está ocurriendo así. Entonces, constantemente estamos, ¿no?, siendo, entre comillas, víctimas de causas pasadas con efectos presentes y a la vez generando causas futuras todo el tiempo. Y si se fijan, así es. O sea, todo el tiempo estamos generando karma, o sea, intenciones, decisiones, intenciones. Pero a la vez, cada momento está surgiendo karma de esta vida y de muchas otras vidas. Entonces, esa interacción constante de intenciones que estamos generando y efectos de intenciones que generamos, cada momento, cada minuto, cada día, es súper compleja. El karma no es algo de, entonces si hago esto y entonces sale esto. No, es increíblemente complejo, intrincado, complejísimo. Y tiene que ver con estos 2 eslabones. Pero bueno, vamos a poquito a poquito. Vamos a darle. ¿Sí? Bueno, pues vamos a dedicar. Espérame, déjenme. ¿En qué página de qué libro estamos ahora, por favor? Dice, pregunta Ivonne Valero. No hay un libro. No hay un libro, Ivonne. Perdón. Ok. Ahora, del Satipatthana, ese sí, o sea, está el texto raíz, eso lo puedes encontrar en los recursos de Casa Tíbet. Pues están en la sección del cuarto Satipatthana, el de los dharmas o de los fenómenos, como le quieras llamar. ¿Ok? Ahí están, Ivonne. Bueno, pues vamos a dedicar el mérito. Primero, pensar que es increíble que nosotros hayamos generado todas las causas y condiciones para estar viendo este tema, que es crucial para nuestra liberación, para nuestro despertar. Y que esto nos debe alegrar muchísimo y a la vez tener ese corazón súper generoso para mandarles y regalarles a todos los seres este mérito que nosotros hemos generado en el pasado, que estamos generando ahorita, y se los vamos a regalar a cada uno de ellos para que cada ser, donde quiera que se encuentre, pueda encontrar esa respuesta profunda en su propia mente. Que pueda dejar de, al igual que nosotros, generar todas las causas y condiciones para dukkha, para experimentar dukkha. Y que poco a poco vayamos generando todas las causas y condiciones para la felicidad plena, para sukha. Que un corazón altruista pueda nacer en aquellos seres en los que aún no han nacido y en los que ya han nacido, que pueda seguir creciendo sin deteriorarse nunca. Que podamos reconocer y descansar en nuestra naturaleza despierta, siempre presente. Todos los seres puedan ser felices y dejar por completo de sufrir. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a los que nos están viendo desde casita y nos vemos pronto. Que tengan una linda semana todavía de Pascua, todavía de vacacioncitas para algunos. Gracias, cuídense mucho. Gracias a ustedes.